Waramer, la hija del emperador de la Arena Roja 3342. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 33. Salam quedó atónito. Durante las decenas de millones de años que pasó durmiendo en este mundo forja, la experiencia de Shan como sirviente del dios de la sangre ya le había permitido ver más que la mayoría de las formas de vida. Sin embargo, nunca había luchado contra ningún gran demonio conocido. Aunque mantenía resistencia contra los 4 dioses del caos, incluyendo al dios de la sangre, sabía que un ser tan aterrador como un gran demonio no era algo con lo que pudiera enfrentarse. El primarca que tenemos delante es obviamente uno de ellos. Salam originalmente pensó que el cuerpo que ocupaba era lo suficientemente fuerte, y este cuerpo sobrehumano con 2 corazones y 3 pulmones era incluso suficiente para permitirle participar en la cruel competencia del dios de la sangre. Pero el aislamiento de la información causado por vivir en reclusión durante millones de años hizo que Salam pasara por alto un problema. Si el cuerpo que ocupa es increíblemente poderoso y es un soldado de alguna legión, entonces ¿cuál es exactamente la fuente de un poder tan masivo? Obviamente, el enorme y majestuoso primarca que tenía frente a él era la respuesta. Y zumbido. El rugido del hacha de la motosierra y el dolor indescriptible sacaron instantáneamente la conciencia de Salam de sus pensamientos. Inmundo y humilde demonio de la disformidad, regresa a los pies de tu amo. El rugido de la leona protegiendo a sus cachorros resonó en el templo como un trueno. Salam fue partido por la mitad antes de poder reaccionar. Su enorme y sucio cuerpo fue cortado horizontalmente por una fuerza inimaginable, y la sólida y gruesa armadura de acero cerámico se desgarró sin resistencia alguna. La mitad superior de su cuerpo, una mezcla de acero y carne, salió volando hacia atrás como una cometa con la cuerda rota. Auge. Con el ruido sordo de objetos pesados al estrellarse contra las capas de los edificios del templo, la sucia mitad inferior del cuerpo del destructor, que había sido transformado en un obliterador por los demonios de Korne, cayó lentamente. Los restos del marine espacial encantado rezumaban sangre y combustible de Prometeo, sus pegajosos y sucios órganos internos y cables de varios dispositivos salían continuamente, su piel extremadamente blasfema se retorcía y pegaba en un intento de conectarse y transmitir señales, mientras que la parte superior de su cuerpo ya estaba a cientos de metros de distancia. ¡Ay! El sonido ronco que emergió lentamente de las ruinas simbolizaba que aún estaba vivo. El primarca no se detuvo allí. Las llamas ardientes al final del cabello carmesí dibujaron un arco deslumbrante y en un instante, acompañadas de un boom sónico cada vez más caliente, se precipitaron hacia la dirección donde el demonio voló hacia atrás. Y la conciencia de Salam casi fue cortada. Justo ahora, sintió una pantalla negra ante sus ojos, y la parte inferior de su cuerpo perdió el conocimiento en un instante. Entonces, una sensación de mareo llenó su cerebro sucio, lleno de aceite y tuberías. Bum, bum, bum. Los pasos sordos y pesados de las botas magnéticas seguían escuchándose. Cuando Salam volvió a abrir los ojos, las pupilas doradas que albergaban la tormenta seguían mirándolo. Tos, ¿quién eres? ¿La fuente de poder de mortales ignorantes? ¿O el gobernante de un reino corrupto? Dime tu nombre, cobarde. Salam intentó a regañadientes sostener su mirada. Su voz frenética y ronca delataba una irritación indescriptible. Después de millones de años de libertad, este demonio de Korne aún conserva su naturaleza irritable y loca. No importa. Mi identidad nunca ha importado, ni para ti ni para tu amo. Cobarde sucio, llevas miles de años escondido, incluso si supieras mi nombre, ¿qué significaría? Sin embargo, la voz femenina extremadamente indiferente le provocó a Salam una humillación indescriptible. ¿Cómo te atreves a humillarme así? Mortal. ¿Sabes mi nombre? ¿Sabes que existo? Arrastraré tu humilde alma bajo el trono de bronce y te ejecutaré por la eternidad. Jamás podrás obtener ni una pizca de misericordia de mi parte, ni siquiera suplicando. El demonio de Korne rugió instantáneamente, y el rugido mezclado con plasma sanguíneo y llamas de Prometeo desahogó su ira. Sí, Salem es un demonio de la disformidad. Incluso si su cuerpo mortal es completamente destruido, puede renacer en las olas del mar de las almas. Su esencia, derivada de los fragmentos del caos, lo vuelve extremadamente arrogante, y permanece arrogante y furioso incluso al enfrentarse a enemigos sin precedentes. Y la figura alta y escarlata pareció reír con desprecio.
De repente, una pesada hacha de motosierra se clavó en la boca rugiente y sucia del demonio de Corne. La rugiente hoja de la motosierra desgarró la carne y la sangre mezcladas con metal, y los afilados dientes también se rompieron sin piedad. El rugido excesivamente ruidoso pareció hacerla aún más infeliz. ¿Tu nombre sucio? Ja. Tu aburrido pasado, o incluso tu trágico futuro, no quiero saber los detalles. En la encrucijada del destino, huiste a la jungla, tratando de encontrar la libertad en la paz del desierto. En realidad, los suburbios a los que huyes, son apenas una pulgada de una intersección mucho más grandiosa. Pobre cobarde, al oír esto, la ira cada vez más incontrolable de Salam provocó que un rugido histérico brotara milagrosamente de su garganta casi desgarrada. No podía tolerar que una vida humilde en el universo real se atreviera a humillarlo de esa manera. Sin embargo, su rugido fue completamente ahogado por el rugido cada vez más agudo de la motosierra, acompañado por el sonido nítido de la carne y los huesos separándose. Ahora estás en mi jardín trasero, pero ya no hay arbustos bajo los cuales esconderte, rata sucia. Tenía la esperanza de ocuparme de tus asuntos después de que mi aburrido hermano se fuera, pero el hecho de que las cosas no salieran según lo planeado también es un regalo del destino. Salam, la espada del principio, has conducido a uno de mis descendientes a un abismo irreversible. Este odio será una cicatriz permanente en ti por el resto de tu vida eterna. La mueca de ira reprimida despertó el ligero miedo oculto en el corazón del demonio de Corne, y Salam finalmente se dio cuenta del aura familiar que emanaba de la alta figura frente a él. Provenía de la mirada del dios de la sangre y la atención de otros dioses malvados inmundos. Las sucias pupilas de Salam se llenaron instantáneamente de pánico. Es imposible que experimente tales emociones. Solo al enfrentarse a un demonio de Corne de nivel superior, o incluso al dios de la sangre, este demonio de Corne mostrará emociones tan cobardes. Ahora, Salam finalmente se dio cuenta de que esta cruel mujer sabía su verdadero nombre y origen, lo que significaba que debía tener una relación cercana con la disformidad e incluso con el dios de la sangre. En un instante, las pesadas botas magnéticas envolvieron la visión de Salem. La aterradora e irresistible fuerza incluso hizo que el esqueleto metálico se quejara bajo la pesada carga. Con sordos ruidos de pisotones y salpicaduras de sangre y carne, la oscuridad ilimitada una vez más se tragó la conciencia del demonio de Corne. Antes de que la conciencia de Salam se desvaneciera, una fría voz femenina llena de odio llegó claramente a sus oídos. Dile a tu dios de la sangre, cobarde. El odio gestado en la sangre solo puede pagarse con sangre. Y las pesadas botas magnéticas mezcladas con plasma sanguíneo y tejido cerebral sucio se levantaron nuevamente, y el plasma sanguíneo pegajoso que fluía sobre los afilados dientes de la motosierra también goteaba lentamente. El demonio que poseía el cuerpo de un guerrero de hierro ha sido desterrado a la disformidad, donde se enfrentará a la ira interminable del dios de la sangre. Elaine observó con indiferencia el cuerpo mutilado frente a ella y la devastación que la rodeaba. Distinguía vagamente los restos y cráneos de varios sacerdotes mecánicos entre los cadáveres mugrientos esparcidos. Sin embargo, no había ninguna señal de Red Hack entre ellos. Respecto a este gran sabio demasiado atrevido y temerario, Elaine le haría pagar un precio más duro que su vida. Y después de confirmar que el demonio había sido exiliado, Elaine caminó lentamente hacia el farmacéutico rojo que fue derribado por Salam. En ese momento, su servoarmadura hecha jirones rezumaba sangre por todas partes, y se vislumbraban vagamente algunos fragmentos de huesos y órganos internos. El sistema de soporte vital seguía funcionando, lo que significaba que se le inyectaban continuamente diversos fármacos de recuperación altamente efectivos. Sin embargo, su cuerpo, que se había regenerado rápidamente, ya no podía moverse. Astartes, que hacía tiempo que había perdido la razón, rugió furioso. Sin duda, consideraba a la alta figura frente a él un nuevo enemigo. Aunque sus extremidades ya no podían moverse, rugió furioso a su madre como una bestia herida. Irrespetuoso. Al ver esto, Ken y los otros guardias primarcas se lanzaron inmediatamente hacia adelante, y varias máquinas de hacha de motosierra se pusieron en marcha. Madre, por favor da un paso atrás y déjanos encargarnos de este traidor. Varios astartes quisieron correr hacia adelante y ejecutar inmediatamente al hermano loco, pero el suspiro de la madre los detuvo instantáneamente. Él, no es un traidor. Después de decir esto, el majestuoso primarca se inclinó lentamente y observó de cerca la turbidez y la locura en las pupilas de su inquebrantable vástago. Y su lealtad es incuestionable. Elaine susurró suave y delicadamente, como una leona de verdad protegiendo a sus cachorros.
La frialdad y la crueldad de hace un momento se transformaron en ternura maternal. Sí, ella sabía lo que había experimentado el hijo que estaba frente a ella, y también sabía lo que había hecho el hijo que estaba frente a ella. Su nombre era Aisa, un boticario de la 88 Compañía de Boticarios. Este vástago fue el guerrero que envió una señal de auxilio. A pesar de ser boticario, no mostró miedo ante el demonio que repentinamente poseyó el cuerpo de su compañero. Incluso después de que todos los astartes que lo acompañaban cayeran bajo la espada de energía de Salam, él permaneció de pie. Tal vez fue su fuerte voluntad la que lo sostuvo, o tal vez fue la rabia en lo profundo de su sangre la que lo consumió, o tal vez fueron ambas cosas. En cualquier caso, Aisa experimentó una dura batalla inimaginable. Se enfrentó a los marines espaciales poseídos solo con demonios ancestrales, especialmente con un demonio de Corne experto en combate. Aunque el primarca lo desterró a la disformidad sin esfuerzo, la muerte de los dos equipos de astartes y los tecnosacerdotes que los acompañaban simbolizó el indudable y aterrador poder de Salam. A pesar de que fue repelido una y otra vez por el enemigo que tenía delante, a pesar de que su voluntad era constantemente devorada por la ira y la locura, esta indomable furia de lucha mantuvo su cuerpo tenaz y quebrantado en marcha hasta el último momento. Ahora, aunque la ira proveniente del dolor aún apoyaba el espíritu de lucha de Aisa, apenas podía moverse. Elaine supo la razón inmediatamente. Aunque el cuerpo del Astartes era lo suficientemente fuerte como para luchar durante 100 años, y aunque el hijo de las montañas contaba con un tratamiento médico milagroso que podía regenerar fácilmente sus extremidades, sus huesos y músculos, tan duros como el acero de Ceramsita, habían sido superados durante mucho tiempo en la batalla frontal contra los demonios de Corne. Esta extrema intensidad de la lucha había destruido casi por completo su cuerpo. Por muy fuerte que fuera su voluntad, la batalla ya había llegado a su fin. No quedan huesos completos en su cuerpo. Aunque su voluntad en este momento ha sido completamente consumida por la ira, su lealtad no puede ser cuestionada. Porque solo la fe en el emperador y el primarca podría sostener a un Astartes a luchar hasta tal punto. Ahora, Elaine aún puede sentir con claridad la tortura de la ilusión que Aisa experimentó. Los sentimientos y el dolor de esta descendencia aún resuenan en el mar de su alma desde hace mucho tiempo. De repente, ocurrió un milagro. Madre, y bajo el suave suspiro de la madre de los genes, una voz débil y ronca apareció como por milagro. Las pupilas turbias y sedientas de sangre de Aisa se solidificaron gradualmente, pero la conciencia de este Astartes, que ya había caído en el abismo sin fin, se volvió clara en este momento. Vio todo frente a él. Vio el alivio en los ojos de su madre, vio la vigilancia de los guardias del primarca, vio el hacha de motosierra rota que se le resbaló de la mano, y al enemigo completamente muerto. Solo después de confirmar la muerte del obliterator, Aisa se sintió aliviada. Un sinfín de pensamientos resurgieron en un instante. La pequeña ave migratoria, protegida en el refugio espiritual de la madre, se arrastró hasta el arrecife, pero ya estaba cubierta de heridas. Estoy aquí, Aisa. Siempre estoy aquí para ti. Mientras susurraba el nombre del niño que tenía en brazos, los ojos dorados de Elaine se llenaron de un matiz de tristeza. En ese momento, todos, excepto Elaine, quedaron impactados. Les asombraba que se pudiera sobrevivir a una locura tan extrema. Incluso Khan estaba sumamente sorprendido. Después de todo, aunque sabía desde hacía tiempo que esta maldición de la sangre de su madre los conduciría a un futuro oscuro e incierto, ahora, un milagro estaba ocurriendo. Sin embargo, Aisa sabía que este milagro tenía un precio. Conoció la verdad dentro de las infinitas ilusiones. Vio cada figura que escapaba al mar de almas, y vio el fin de la ilusión. En ese futuro sombrío y trágico, finalmente comprendió por qué su madre genética había otorgado a los hijos de las montañas una tolerancia y una misericordia casi ilimitadas desde el principio. Fue la pequeña figura acurrucada en la cámara de incubación quien cargó con el inevitable y trágico destino de todos los hijos de las montañas. Fue ella quien desvió por la fuerza a la 12 legión del camino que conducía al abismo. Esta maldición en su sangre, no es el trágico destino que sus madres les trajeron, sino el dolor interminable del parto que ellas trajeron sobre sus madres. Por esto, Aisa vio a su madre cargar con pesadas responsabilidades que nunca podrían imaginar. Madre, finalmente entiendo todo lo que has hecho por nosotros. Espero que ya no tengas que soportar esa carga por mí. Pase lo que pase, por favor concédeme el descanso eterno. La voz ronca de Aisa reveló un matiz de súplica. Aunque aún conocía la verdad, la locura infinita aún lo llenaba, y el dolor y la ira constantes aún lo torturaban.
Su último rayo de esperanza solo provenía del hecho de que la madre de Genes asumió todo su sufrimiento y tortura. Este orgulloso guerrero podía soportar un dolor y una tortura infinitos, pero no podía aceptar convertirse en una carga para su madre. Ahora, Aisa solo ruega para que su alma regrese al apacible puerto de su madre. Aunque el clavo del carnicero en este universo ha sido destruido hace mucho tiempo, el trágico destino derivado de la historia maldita aún persiste en los Warhounds, también derivado de su primarca, e igualmente, inevitable. El hacha de motosierra llamada Hijo de Sangre fue levantada lentamente. Los ojos compasivos de la madre y los ojos suplicantes de su hijo se encontraron en ese momento. Gracias por tu arduo trabajo, hijo mío. Que tu alma vuelva a la paz. La sangre aún caliente salpicó instantáneamente. Las almas leales también encuentran descanso en el apacible puerto del alma. Y después de enterrar a su descendencia, Elaine encontró al gran sabio Redhak en un rincón del antiguo templo. Gracias a su conocimiento íntimo del antiguo templo de Salem, el archisabio pudo escapar de la escena bajo la protección de los Astartes y esconderse en un lugar donde el demonio de Korn difícilmente pudiera encontrarlo. Sin embargo, los demás sacerdotes técnicos que los acompañaban no tuvieron tanta suerte. Ni siquiera pudieron escapar del templo donde el demonio estaba sellado, y fueron convertidos en pedazos irreconocibles por la espada de poder de Salam. Dime, Redhak. ¿Cuánto vale tu lealtad? Elaine miró al sabio encorvado frente a ella, su tono era extremadamente frío. Ella sabía que la razón por la cual el demonio de Korn llamado Original Blade fue liberado definitivamente estaba relacionado con Redhak. Se podría decir que solo podía ser este líder pagano mecánico que conocía muy bien a Salem. Yo no quería liberar el espíritu de la máquina que llevaba 1000 años latente, es solo que esos sacerdotes técnicos de Marte, están muertos. Y no quiero oírte asignarles esta responsabilidad a los muertos, a menos que quieras ser como ellos, Redhak. Pero, pensé que no era tan peligroso para el mundo exterior, su apariencia retorcida y deformada definitivamente no era mi intención, señor, entonces, sabías de su existencia desde el principio, pero lo ocultaste. Muy bien. No, señor, por favor escuche mi explicación. Ante la ira casi desbordante del primarca que tenía delante, la poca esperanza que quedaba en el corazón de Redhak se disipó por completo, y solo pudo responder con sinceridad con manos temblorosas. En el principio, partí de Marte en la lejana era de los conflictos, buscando el conocimiento infinito oculto en las estrellas, hasta que llegué a Salem, el valor oculto bajo su oscuro velo era inimaginable, así que, me establecí aquí. Entonces descubrí la existencia de eso, la ronca voz electrónica del gran sabio revelaba un dejo de miedo, pero estaba llena de un dejo de orgullo cuando mencionó ese pasado. Como fundador de la herejía mecánica, Redhak ha estudiado el alma de la máquina oculta en las profundidades del mundo forja en innumerables ocasiones. Innumerables tecnologías y fundiciones antiguas del planeta están relacionadas con ella. Durante los largos años de conflicto, Redhak descubrió conocimientos aún más desconocidos y valiosos para este mundo forja al estudiar esta alma de la máquina latente. Además, después de darse cuenta de que la existencia de esta alma de máquina dependía del núcleo de todo el planeta, el gran sabio relajó su vigilancia. Gracias a sus susurros mientras dormía, obtuve la clave de los tesoros ocultos en este planeta. Es la clave, sus susurros pueden conectar el pasado antiguo con el presente, y ha desbloqueado los derechos de producción de innumerables STC militares inactivos. Empecé a creer en ello, mi señor, incluso hoy no puedo creer que sea una creación sucia y repugnante de la disformidad. Si realmente es una existencia tan repugnante, ¿en qué puedo creer? Tu supuesta fe ya ha masacrado a 2 astartes leales, entre ellos a mis propios hijos. Conoce tu lugar, Redhak. Elaine interrumpió fríamente las dudas de Redhak. Quería resultados. Está bien, señor, cuando era ignorante y estaba cegado por el sucio conocimiento que tenía ante mis ojos, deposité mi humilde fe en este planeta, naturalmente, incluyéndolo, a él. La voz de Redhak sonó ligeramente entrecortada. Redhak creía que era el alma mecánica otorgada a este mundo forja por el dios de las máquinas, una recompensa del Omnisia por su exploración de mundos perdidos durante la era de los conflictos. Esta fue incluso la base sobre la que surgió el Mechanicus, una rama de la fe Mechanicus, en el mundo forja de Salem. Se puede decir que la mayor parte de lo que Salem tiene hoy en día se basa en el núcleo de este mundo de la forja. Ahora, todo era solo una mentira. Todo carecía de sentido.
Ya fuera su fe, el preciado conocimiento que había preservado durante milenios, el antiguo STC que había luchado con uñas y dientes por proteger, todo estaba contaminado por la inmundicia de la disformidad. Entonces, cuando vinieron los sacerdotes de mi ciudad natal, inmediatamente los traje aquí, las cuerdas vocales mecánicas de Red Hack comenzaron a temblar y su figura encorvada se volvió más demacrada bajo la fría mirada del primarca. Sí, Red Hack alguna vez creyó con orgullo que el paganismo mecánico nacido en Salem se convertiría en una rama importante de la fe marciana, y que su inherente significado religioso elevaría su estatus a un nuevo nivel. Después de todo, había descubierto innumerables milagros del Omnisia. Tanto es así que, cuando los tecnosacerdotes de su tierra natal marciana solicitaron una visita, Red Hack los condujo de inmediato a conocer al alma máquina mundial, que llevaba mucho tiempo latente. Ese fue también el momento en el que su orgulloso sueño se hizo ánicos. En mis grabaciones de datos, cada uno de nosotros cantó una oración binaria junto a él. Aunque las oraciones eran ligeramente diferentes después de toda la era de los conflictos, él seguía durmiendo, hasta que, cuando estábamos a punto de irnos, de repente, se despertó. Una imagen holográfica azul pálido brilló a través del ojo protésico electrónico de Red Hack, grabando la escena de los tecnosacerdotes, escoltados por 2 equipos de astartes, entonando himnos binarios. Incluso se podía oír con claridad la voz ronca pero orgullosa del gran sabio. En ese momento, ninguno de ellos pensó que el alma del mundo que tenían ante ellos despertaría, e incluso a los 2 equipos de astartes les dio igual. A sus ojos, aunque el entusiasmo de estos petroleros por la religión era difícil de comprender, no interferirían demasiado. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que cuando el equipo de la expedición estaba a punto de partir, el demonio de Corne llamado Salam se despertara de repente. La figura escarlata llegó rápidamente al lado de su persona destinada, el guerrero de hierro llamado Volk. Y, al mirar la imagen holográfica y al gran sabio tembloroso frente a ella, Elaine se quedó en silencio. Y esto era completamente diferente de lo que ella había imaginado. No había ninguna mención de esta parte en los planes ni en los planes de contingencia. Debe haber algo mal, no debería ser así. Los pensamientos del primarca estaban algo confusos. ¿Los adultos sí? Red Hack miró a la silenciosa Elaine con cierta duda. En sus pupilas doradas, cada vez más tenues, no sabía si su explicación podría satisfacer al dios. Sin embargo, Elaine ya no tenía ningún pensamiento sobre Red Hack en su mente. Ante sus ojos, solo había una serie de intrincadas conspiraciones. Se pueden ver vagamente las plumas de pájaro de color azul oscuro descansando sobre él. Debería haberlo esperado. Elaine pensó para sí misma con frustración. Este equipo acompañante de guerreros de hierro, fue aprobado por ella sin darse cuenta. Aunque había previsto la existencia de Salam, nunca podría haber imaginado que las cosas llegarían a este punto. Ella sabía que el guerrero de hierro llamado Volker sería poseído por Salam y se convertiría en el marine espacial poseído llamado Volker Salam. En su exhaustivo y meticuloso plan, el demonio será derrotado con éxito en un futuro próximo. Decenas de planes de contingencia para enfrentarlo se han preparado incluso antes de la expedición, y ningún marine espacial será sacrificado en esa batalla. Sin embargo, Elaine, como si no supiera esto, envió un equipo que no había examinado cuidadosamente durante su conversación con Perturabo, que incluía a un guerrero llamado Salam. En un futuro previsible, habría despertado durante la herejía, cuando Perturabo buscó a Angron, poseyendo a los astartes que aún no habían entrado en su Dreadnought. Ambos se habrían fusionado en el marine espacial poseído conocido como el Obliterador, liberando a un peligroso demonio cibernético para ayudar al Señor de la Guerra del Caos en el asedio de Terra. Sin embargo, ahora se encuentran en la encrucijada del destino. Bajo la mirada confusa de Red Hack, el primarca se giró y se fue en silencio. Sin embargo, su figura alta y majestuosa, ahora parecía un poco encorvada. Yo personalmente hice que todo esto sucediera. La extraña y divertida verdad fue revelada por completo, y Elaine solo sintió mucho frío, y su orgullo por sus planes pasados, también comenzó a quebrarse en ese momento. Su rostro estaba envuelto en tristeza. Sí, debería haberlo esperado desde el principio. De los dolores de los lazos de sangre, de los susurros corruptores de los poderes de la disformidad. Desde el momento en que 2 tontos que decían haberse liberado del destino pero nunca escaparon de la jaula del destino se conocieron. La mirada del dios de la sangre nunca se apartó. Él todavía estaba sentado en el trono de bronce, disfrutando de la farsa. Y
Y la farsa terminó de manera ridícula, con la sangre de la lealtad derramada ante el desprecio del caos. Un destino traicionero que nadie podría haber predicho se estaba desarrollando en silencio. La disputa forjada en sangre arde en este momento. Los meses pasaron lentamente en silencio, y la ira acumulada durante mucho tiempo se acumulaba dentro de la 12ª Legión mientras navegaba entre las estrellas. Cada día, el silencioso primarca revisaba miles de permisos de reclutamiento, con su rabia incontrolable evidente. El odio que proviene de la sangre genética no se puede pagar ni siquiera con sangre infinita. Como líder de la 12 Legión, Elaine no podía tolerar ningún desperdicio de su descendencia en un campo de batalla sin sentido. Lo que se le presentaba era la provocación adicional del caos maligno contra los hijos de las montañas y ella misma, y la disputa sangrienta e irreparable del dios de la sangre contra la 12 Legión. Quizás el destino ya ha comenzado a cambiar en algún momento, pero las llamas de la guerra ya han sido encendidas por los susurros malignos de los altos cielos. Quizás a los ojos de los demás, el defecto genético que hace que los hijos de las montañas caigan en la locura en cualquier momento tenga su origen en el primarca. Pero Elaine conocía las razones profunda y claramente, y ningún primarca las ignoraría jamás. Ella quería hacer que el dios de la sangre pagara el precio por su mirada lasciva, y quería dejar que la locura que provenía del conocimiento maldito regresara a los dioses por encima del cielo más alto. ¿Quieres guerra? Pues te daré una guerra. En la era en la que el ojo del terror aún no había sido abierto por completo y cada día aún se mantenía firme, los ejércitos de cualquier potencia y cualquier raza difícilmente podrían resistir el filo indestructible del imperio humano. Los extraterrestres no pueden, los mutantes no pueden y el caos tampoco puede. La guerra llamada la campaña de Salem fue solo un ensayo. Para Elaine, aniquilar el pequeño imperio alienígena no fue un logro en absoluto. La verdadera guerra ha comenzado en el mar de almas en el cielo más alto. Sí, una nueva y gran conquista se encontraba ante Elaine. A continuación, su objetivo era toda la región estelar del torbellino, envuelta en el poder del caos. Podía oír con claridad los susurros de inmundicia y corrupción que la habitaban constantemente. Esta es una tierra caótica que necesita ser conquistada. Es el caos maligno el que espía y desafía al universo real. La búsqueda de un destino traicionero se ha intensificado. Para Elaine, la conquista de su planeta natal, que duró décadas, es solo el principio y el fin. En esta cruzada galáctica para conquistar alienígenas y recuperar mundos perdidos, sus hermanos liderarán la gran expedición al flanco oriental de la galaxia, los futuros ultramarines. Les aguardará una responsabilidad aún mayor, encomendada por el mismísimo Señor de la humanidad. Ella no tenía miedo de los interminables reveses en la vorágine que parecía imposible de conquistar. Porque este universo oscuro y cruel revela constantemente la sangrienta verdad al primarca que acaba de regresar de la gran cruzada. No hay opción de escapar de ninguna pesada responsabilidad desde el principio. Si quieres escapar de tu destino destinado, entonces luchar contra él se convertirá en un nuevo destino. La misericordia otorgada a esta hija por el Señor de la humanidad tenía como objetivo permitirle asumir las responsabilidades que Angron no había podido cumplir. Elaine lo supo desde el principio. Aunque llevaba décadas preocupándose, no tenía tiempo para dudar. Es hora de afrontar tu destino. Hoy, los cimientos del imperio humano en el sector Golgotan ya son lo suficientemente sólidos. Innumerables fábricas industriales y mundos de suministro han sido protegidos de forma segura gracias a los esfuerzos conjuntos de la 4ª y la 12ª Legiones. Ahora es el momento de ponerlos en práctica. Bajo la movilización bélica del primarca, innumerables nuevas demandas de recursos se distribuían continuamente directamente a cada mundo. La sombra de la 13 flota expedicionaria, que cubría el cielo y el sol, parecía haberse convertido en los vasos sanguíneos que conectaban el sector estelar de Golgotan, y el mundo forja de Salem era el corazón que latía constantemente y producía recursos bélicos inagotables. Al mismo tiempo, se abrieron nuevas rutas subespaciales seguras bajo la guía del Astronomicon. Recursos de innumerables mundos logísticos, médicos e incluso de reclutamiento fueron transportados a la región estelar de Golgotan por diversas flotas de transporte. El origen de esta orden fue, naturalmente, la aprobación tácita del Señor de la humanidad en el trono de Terra. Quizás ya había esperado que alguien se hiciera cargo de la conquista del Maelstrom, pero el fuerte apoyo de Terra demostró naturalmente su actitud. La Gran Cruzada, que duró 100 años y se ha extendido a casi toda la galaxia, se acerca al final de su conquista. El gran vórtice en el centro de la galaxia no puede quedarse de brazos cruzados.
Al igual que las magníficas naves de guerra y máquinas divinas que se producían constantemente en el mundo Forja bajo el mando del gran sabio Redhack, las compañías astartes de la 12 Legión también se expandían a un ritmo vertiginoso. Varios batallones de astartes llegaban a toda prisa desde la lejana Nucería, y millones de tropas auxiliares mortales enriquecían constantemente la fuerza de esta fuerza expedicionaria. Ahora, el mundo humano perdido conquistado por el propio Primarca también se está movilizando para la guerra y está a punto de convertirse en un nuevo campo de reclutamiento de soldados. El clamor de la guerra resonó por toda la región estelar, y los innumerables piratas interestelares y pequeñas fuerzas que aún vagaban por Golgotham fueron aniquilados silenciosamente por las acciones involuntarias del gigantesco imperio humano. El caos del pasado, que en pocos meses solo había sido nominal, había sido completamente conquistado. Como base de retaguardia antes de la Gran Cruzada, docenas de barcazas de batalla astartes cumplen órdenes de patrulla en los canales disformes de cada mundo a diario. Un enorme equipo compuesto por miles de astartes, tanto nuevos como veteranos, lleva a cabo las matanzas más crueles y despiadadas en la caótica galaxia con la voluntad más tenaz. Cualquier mundo mortal con posibles amenazas del caos será descubierto a la primera, seguido por las furiosas órdenes del Primarca. Cualquier vida sucia que aún habite allí morirá miserablemente bajo el hacha de motosierra del Ángel de la Muerte. La voluntad del Primarca se extendió por toda la Legión, aunque la mayoría de los astartes desconocían la verdadera naturaleza del caos y su madre nunca se lo explicó con más detalle. Pero el odio hacia las cosas retorcidas está profundamente grabado en los corazones de cada hijo de las montañas. Estos astartes siempre tienen suficiente ira y voluntad para apoyar esta guerra, y su madre cumplirá su juramento con la guerra más minuciosa. Hasta que todo el torbellino se sacuda. Cada uno de ellos podía sentir que una expedición más magnífica estaba a punto de comenzar, y estos astartes que anhelaban conquistar las estrellas también estaban felices de hacerlo. La guerra es el sentido de sus vidas. Y durante estos pocos meses, Perturabo pudo sentir claramente que su hermana tenía un entusiasmo sin precedentes por la Gran Cruzada. Desde que Elaine regresó de sus tareas en Salem, se había sumergido de lleno en la configuración y los ajustes de la 12ª Legión. A través del análisis de miles de datos de comportamiento, incluso Perturabo pudo percibir que parecía estar de mal humor últimamente. Como líder de los guerreros de hierro, el Señor de Hierro sabía lo que había sucedido en Salem, pero no era la desaparición de un grupo de vástagos lo que preocupaba a Perturabo. Más bien, eran las infames creaciones de hechiceros infames las que habían corrompido la razón. Como primarca conocido por su racionalidad, Perturabo era un firme creyente en la verdad imperial. Nunca intentó comprender ni analizar la naturaleza de esas inmundas creaciones, sino que cumplió la gran voluntad de su padre. Erradicar a todos los alienígenas inmundos con una espada afilada. Era obvio que Perturabo podía ver plenamente el odio de Elaine hacia esos malvados alienígenas. Otra gran guerra está a punto de comenzar. Aunque no parecía demasiado entusiasmada con las enseñanzas de su hermano, el Señor de Hierro le inculcó con orgullo el conocimiento y la experiencia de la guerra para que pudiera afrontar mejor la próxima conquista de la Gran Cruzada. No hace falta decir que Perturabo era ajeno a cualquier infelicidad que Elaine pudiera albergar, y durante la breve estancia de un año de los Guerreros de Hierro en el sector Golgotham, estaba satisfecho con todas las cualidades que mostraba su atenta hermana. A pesar de su poderoso talento y capacidad de procesamiento cerebro-computadora, que es ligeramente inferior a la suya, pero también suficiente. O sus habilidades tácticas extremadamente superiores, con un estilo claro aprendido del dios lobo. Aunque Perturabo difícilmente podía comprender la necesidad de Elaine de tener pocas bajas, pero frente a los dos primarcas, las peleas diarias no eran más que una representación de las ideas únicas de cada uno, aunque Perturabo mantuvo una actitud casi completamente opuesta a la de Elaine al principio, frente a la obediencia de su hermana hacia él y su sed de conocimiento, el Señor del Hierro reprimió con éxito su ira. Pero, durante este período que duró casi un año terrestre estándar, el hermano y la hermana se enfrentaban en feroces enfrentamientos todos los días. Sí, todavía discuten sobre este tema. Diferentes conceptos sobre las pérdidas en combate y la logística. Al frío y arrogante Señor del Hierro nunca le importaron las bajas de sus descendientes. Para él, la potencia de cálculo de cada batalla era un asunto sumamente gratificante y abundante. Con la abundante logística y las garantías de mano de obra que le brindaban los numerosos y ricos mundos que conquistó, aquellos extraordinarios guerreros llamados Astartes no eran más que recursos prescindibles, como balas de cañón, a ojos de Perturabo.
Puede que haya algunas armas duraderas entre ellas, pero eso es todo. Para el líder de la Cuarta Legión, nada era más importante que la victoria. Sin embargo, la gentil señor de Arena Roja tiene ideas completamente opuestas a las de su hermano. Cree que solo con mejores requisitos de daño de guerra se puede invertir más potencia informática en el cálculo de lo infinito desconocido. En su conocimiento maldito, capaz de vislumbrar casi 10.000 años en el futuro, por muchas reservas de recursos que haya, todas se consumirán en la interminable confusión, y por muchos planes que haya, serán insignificantes ante el destino en constante cambio. Incluso si solo uno entre 1000 planes puede producir un efecto crítico en un momento crítico, entonces su consumo y fatiga serán insignificantes. La madre de la 12 Legión siempre aprecia a sus tropas. Para ella, incluso el explorador más pequeño puede ser la piedra angular de su victoria. En este sentido, ella realmente ama a sus soldados como a sus propios hijos. A ambas partes les resulta difícil comprender las ideas excesivamente extremas de la otra, pero ambas pueden reconocer las valiosas ventajas en las características de cada una. Mientras intercambiaban sus experiencias y perspectivas, Perturabo y Elaine se entendieron profundamente, como verdaderos hermanos gemelos. Por lo tanto, las palabras y la retórica en sus acalorados debates cambiaban constantemente, y la colisión de conceptos e ideas era casi omnipresente. Elaine recurría constantemente a la rica experiencia de su hermano solitario, quien había conquistado cientos de mundos. Incluso alguien tan orgulloso como Perturabo se benefició enormemente de comunicarse con su comprensiva hermana, especialmente por los diversos conocimientos sobre la rica anidación lógica e incluso el arte de mando en el microcampo de batalla en el que Elaine sobresalía. Es solo que, el señor del acero nunca preguntó sobre este conocimiento. De hecho, aprendió en secreto todo tipo de conocimientos durante la comunicación y el debate con la otra parte. Después de todo, como hermano estable, nunca le expondría algo tan vergonzoso a su hermana que todavía estudiaba con él. A ojos de Perturabo, su relación con Elaine forjó una competencia sin precedentes entre los primarcas. Gracias a sus talentos tan similares, nunca se sintió incómodo ni siquiera con las ideas contradictorias de su hermana. ¿Y qué pasa con Dorne? Perturabo nunca reconoció que su arrogante hermano tuviera el más mínimo parecido con él, y su búsqueda del arte de la guerra solo fue igualada por Magnus y Horus. Incluso Magnus tenía temas en común con él. Y ahora, Elaine se ha convertido en uno de los pocos parientes de sangre del maestro original con el que está familiarizado. Al igual que él, heredó el noble linaje del Señor de la Humanidad. Ellos cargan con la misma y pesada responsabilidad que ellos mismos. Incluso creía que con su diligente enseñanza, esta hermana con cualidades similares alcanzaría los mismos logros que él en la Cuarta Legión en la Gran Cruzada. Al parecer, Perturabo también había descubierto el talento único de Elaine. Al pasar tiempo con ella, percibía con claridad que cualquier emoción violenta o negativa se evaporaba en el aire. Esta era la verdadera razón por la que no se habían enfadado ni siquiera después de innumerables discusiones. Incluso los tridentes de los guerreros de hierro se sorprendieron al ver que su padre genético se volvía menos violento, aunque si alguna mala noticia llegaba a Perturabo, se verían obligados a sellar a otro hermano de batalla en el acorazado. En cuanto al talento que su hermana heredó de su padre, el primarca de Corazón de Hierro había reflexionado sobre innumerables respuestas en su corazón, porque la compasión y delicadeza mostradas por Elaine, que no eran consistentes con las de la mayoría de los primarcas, probablemente provenían del talento único otorgado a Elaine por su padre. Entonces, después de discutir con ella durante el 8º mes estándar terrestre, Perturabo renunció a intentar brindarle más orientación a su hermana. El Señor de Hierro siempre había notado la sofisticación logística de la recién nacida 12ª Legión. Aunque todavía obsesionado con inculcarle las enseñanzas de su hermano a Elaine, Perturabo se había calmado un poco. Si ignoras el rugido que a menudo resuena en la sala de mando, entonces el actual Señor del Acero es de hecho un hermano calificado. Y el Gran Vórtice, la única gran grieta disforme conocida actualmente por el Imperio Humano, está constantemente rodeado por una tormenta de distorsión que puede destruir la cordura. Se forma por la energía turbulenta de incontables mundos y estrellas. Esta tormenta mortal cubre un área de cientos de años luz. Cualquier intento de entrar o conquistarla equivale, sin duda, a un suicidio. Mientras estén atrapados en el torrente caótico y sucio de la muerte, sin duda serán arrastrados hacia los espacios entre la historia y el tiempo. Ya sea regresando a la realidad en el último momento, o entrelazándose entre sí en la eternidad y el tiempo sin fin.
No hay duda de que ha dejado cicatrices profundas tanto en el espacio material como en el inmaterial. Su existencia es la descripción de la oscuridad, y toda la luz es absorbida por el subespacio, sin poder escapar. Y para aquellos que buscan consuelo en el infierno, es un faro perdido. Allí, los mundos material e inmaterial se entrelazan, y el más mínimo descuido puede llevarnos a caer de la realidad al vacío, o viceversa. Es la salvación de los malditos, pero también un mar tempestuoso para quienes blasfeman la justicia. Elaine lo sabía todo sobre esta existencia retorcida, mucho más antigua que la humanidad. Incluso después del 40º milenio, los humanos aún no podían controlar la retorcida tormenta en el centro de la galaxia. Innumerables piratas, traidores y exiliados vivían allí. Incluso experimentó la infame rebelión de los marines espaciales conocida como la Guerra de Badab. Sí, este es un refugio para elementos sin ley y seres inmundos y retorcidos, y también una antigua grieta que alberga el poder maligno del caos. Mientras uno siga observando la tormenta caótica que lo habita, la racionalidad de cualquier erudito o explorador se derrumbará. Este es uno de los símbolos del poder del antiguo cielo supremo, y también es el punto de partida de innumerables planes sucios, y la segunda línea de defensa del imperio humano contra el poder del caos. La primera línea de defensa es el Ojo del Terror, que fue descubierto por el Imperio del Hombre en un futuro cercano, cerca del final de la Gran Cruzada. Y frente al Ojo del Terror, en el planeta fortaleza llamado Cadia, Elaine sabía muy bien por qué podía evitar que el Ojo del Terror se extendiera. Y la antigua, exquisita e incomprensible piedra negra fue colocada ante los ojos de Elaine. Los pálidos ojos dorados del primarca parpadearon levemente. Pudo percibir el mar de las almas con mayor claridad a través de este incomprensible material alienígena. Madre, este es el material que buscas, aunque su origen pueda ser un extraterrestre desconocido, o incluso una entidad antigua, cumple plenamente tus requisitos. Con la ayuda de Red Hack, hemos estado extrayendo este recurso especial sin parar en 88 mundos. La voz firme de Kn reveló su origen. Durante los últimos meses, Ken había liderado la guardia del primarca, acompañado por el archimagos Red Hack, en una misión encubierta, buscando en los mundos inactivos de Golgotan y las regiones circundantes un material de piedra negra capaz de suprimir o amplificar a los psíquicos. Esta misión se llevó a cabo en paralelo al gran plan de expansión de los Hijos de la Montaña, y se consideró igualmente importante. Como guardia del primarca, Ken sin duda había cumplido su misión a la perfección. La muestra de piedra negra entregada al primarca era solo la punta del iceberg. Para cubrir las necesidades de recursos del gran plan de expedición de Elaine contra el caos, con la aprobación tácita de Perturabo, los guerreros de hierro que habían completado la fundición de miles de fortalezas también fueron desplegados para ayudar en la extracción de la piedra negra. Aunque no todos comprendían del todo las exigencias e ideas del primarca, y Perturabo incluso acusó a Elaine de intentar descubrir creaciones extraterrestres, el importante deber de Khan como guardia del primarca era obedecer las órdenes del primarca con su voluntad y sus acciones. Aunque los Hijos de las Montañas son una legión unida por el parentesco, la estricta disciplina militar heredada de los sabuesos de guerra también es una característica de estos astartes. Todos sabían que una guerra que podría estar mucho más allá de su imaginación era inminente, así que aunque los guerreros de hierro tenían algunas reservas sobre este material antiguo y desconocido, los Hijos de las Montañas fueron incondicional e irracionalmente obedientes a la voluntad de su madre. Tras presenciar a su hermano de batalla, sumido en una furia inagotable pero redimido por los tiernos brazos de su madre, cualquier duda que Khan albergara se disipó por completo. Ya no se planteaba preguntas incomprensibles ni se dejaba llevar por pensamientos sin sentido, porque nada era más importante que la expedición de su madre. Incluso si perdía el control en una guerra, Khan aceptaría la clemencia, la muerte, de su madre sin quejarse. No importa cuándo ni dónde, al final de las vidas de la 12ª Legión, siempre habrá brazos cálidos esperándolos. Y Elaine estaba muy satisfecha con esto en este momento. Gracias por tu arduo trabajo, Khan. Su suave susurro llegó a los oídos de sus hijos, haciéndolos sentir a gusto y en paz, como siempre. Sí, esta es la clave que necesita. Con esta pieza crucial del plan, la tremenda ira reprimida durante meses podrá desahogarse plenamente en la próxima guerra. La piedra negra, un misterioso material de tiempos antiguos, podría provenir de los antiguos necrones, o incluso de una existencia aún más antigua, pero Elaine nunca quiso reflexionar sobre su historia ni sus razones. Solo necesitaba este material, capaz de suprimir o amplificar la energía psíquica, para que desempeñara su papel en la inminente guerra de venganza.
En ese momento, su tranquilo mar mental era solo una apariencia. En el abismo al que ningún descendiente podría jamás asomarse, una rabia sin fin como un volcán se acumulaba en el corazón de Elaine, lista para estallar, porque ella constantemente saboreaba la desesperación y el dolor de su descendencia, para recordar el odio que había continuado desde el comienzo mismo de su conciencia. Para Elaine, la empatía que le brinda cada descendiente atrapado en esa desesperada ilusión puede profundizar la impresión que le produce esa dolorosa experiencia. Esta empatía, que parece un sueño, pero que puede aparecer ante ella en cualquier momento, no es en absoluto falsa. Incluso antes de que el emperador de la humanidad la aceptara de nuevo en el imperio, presentía vagamente en el fondo de su alma que esos futuros descendientes quedarían atrapados en el dolor, razón de su constante preocupación. Aún recordaba el tiempo en la oscura incubadora. Aunque el duro muro de su corazón nunca se había quebrantado, las enormes cicatrices que lo cubrían ya revelaban rastros del pasado. La sospecha es la naturaleza de Elaine. Su mente incontrolable y compleja es a la vez un talento incomparable en la guerra y una maldición que la acompaña desde que llegó a este universo oscuro. Por lo tanto, podía sentir claramente las grandes fuerzas inevitables materializándose una por una a su alrededor. 88 mundos, 88 compañías y los astartes que se habían expandido a 88.000. No hay dónde esconderse. Desde que el santo del pico nevado pisó el cielo estrellado, el poderoso de la destrucción en el trono de bronce lo ha estado invitando a una guerra interminable contra las colecciones que ha puesto sus ojos en. Esta loca maldición que se extiende entre los hijos de las montañas es una declaración de guerra. Por lo tanto, Elaine estableció el número de sus dedos de sangre en 8, lo que no solo simbolizaba que asumía el destino que provenía de Angron, sino que también demostraba que enfrentaría la voluntad del dios de la guerra y el coraje. 8 es el número sagrado de Corne. 8, es la mirada del dios de la sangre. Entonces, 8 meses también fue el tiempo que ella utilizó para prepararse para la guerra. Ha sonado el cuerno de la cruzada del caos. El señor de las arenas rojas sabía que al dios de la sangre no le importaba de dónde venía su sangre. Por lo tanto, quería iniciar una guerra que haría sangrar al dios de la sangre. La sangre mata al dios de la sangre, y el cráneo toma el asiento del cráneo. Y mis hijos. En poco tiempo, hemos recuperado la región estelar llamada Gólgota para la humanidad y hemos esparcido las semillas de la razón y la civilización a innumerables mundos perdidos. Redimimos a aquellos que una vez lucharon en la vieja noche, al igual que todas las legiones ahora en la gran cruzada, al igual que nuestros preciados aliados, los guerreros de hierro. Vuestra nobleza os ha ganado la verdadera gloria. Ustedes también me hacen sentir increíblemente orgulloso. Eres la espada en mi mano, eres el martillo en mi mano. La luz divina de Terra nos protegerá a cada uno de nosotros en el viaje que nos espera, y la resolución resuelta servirá como vuestra sólida barrera. Ningún ser alienígena o inmundo puede detener tus rayos explosivos, y ninguna armadura gruesa puede detener tu calor fundido, hasta que la sangre de esos inmundos enemigos se seque y sus cabezas sean pisoteadas y aplastadas. Ante nuestros ojos, todo el Maelstrom yace pidiendo ser conquistado. Ahora es el momento de calmar este vórtice de caos. Mi legión, mis hijos, los hijos de las montañas. Esos niños que visten el alma de Terra, sangran la sangre de la arena roja y luchan por salir de la vieja noche. Tráeme la victoria. Para traer una victoria sin precedentes a la humanidad. Sobre las enormes fábricas del mundo Forja de Salem, circula un anillo de metal compuesto de chatarra y material radiactivo. Formado a partir de residuos industriales arrojados directamente al espacio, es una región que las rutas espaciales evitan deliberadamente. Un sinfín de partículas letales la atraviesan, reflejando la tenue luz de estrellas antiguas. A pesar de esto, todavía hay algunos servidores de reciclaje de Salem en órbita, recogiendo las partes utilizables de estos desechos, pero sus cuerpos casi deformados y encorvados también simbolizan el veneno que han experimentado en su corta vida útil. Perturabo contempló el mundo forjado bajo sus pies. El fuego industrial, que no se había apagado desde que se abrió el horno hacía miles de años, se volvía cada vez más deslumbrante. Cientos de gigantescas fábricas forjadas por innumerables STC del imperio, y aquellas que aún no habían sido contaminadas, también producían diversos suministros militares con una eficiencia altísima. Un sinfín de bombas y Prometeo se transportaban directamente a los hangares de transporte, que estaban prácticamente conectados en línea a lo largo de los canales, y siempre eran transportados por aviones de transporte vacíos.
Cientos de tanques de diversos tipos salían de las fábricas uno tras otro, incluyendo varias bestias de acero superpesadas. Y aquellos que se pueden ver claramente desde la órbita. Varias antiguas aves de tormenta que vuelan directamente desde la fábrica, miles de aviones de transporte gigantes realizando tareas de transporte simultáneamente, y máquinas divinas titán siendo lanzadas con altísima eficiencia. Los lobos de ceniza leales a la 12 Legión también están apaciguando a esos violentos espíritus máquina titán recién nacidos. Dentro de estas rugientes, majestuosas y gigantescas fábricas, el más mínimo bloqueo o retraso resultaría en una sentencia de muerte pronunciada por los tecnosacerdotes. Más allá de estos densos grupos de fábricas se encontraban las áreas de almacenamiento de materia prima, aún más concurridas y sangrientas, donde innumerables sirvientes eran desguazados constantemente debido a la abrumadora carga de trabajo. Prisioneros de otras colmenas o individuos desafortunados se transformaban constantemente en sirvientes, comenzando sus miserables y breves vidas. En la catedral mecánica ubicada en el centro de cada gigantesca fábrica, se puede ver a cientos de sargentos técnicos entrando y saliendo a toda hora. Inmersos en sagradas oraciones binarias, transmiten las estrategias operativas precisas y las necesidades de producción del primarca a los sacerdotes técnicos responsables de la operación de la fábrica, y supervisan si los datos de cada nodo cumplen con las expectativas y los requisitos. Cuando cada sargento técnico complete el trabajo correspondiente con la potencia informática otorgada por su madre, se llevarán todos los suministros de la zona estelar de Golgotan. Cada eslabón de este mundo de la forja está interconectado y cada paso es indispensable. Cuando estos enormes conjuntos fabriles se reúnen, el nombre de la creación que producen es guerra. Perturabo estaba bastante emocionado por esto. Vio un corazón de acero que bombeaba constantemente. Sí, aunque había informes de que los mundos forja controlados por el Señor de Hierro eran igualmente eficientes, nunca había visto tal eficiencia en los mundos forja controlados por sus otros hermanos primarcas. Aparte de Guilliman y Manus, merecen algunos elogios, pero eso es todo. Como corazón de todo el sector Golgotan, esta máquina de guerra llamada Salem ahora funciona a alta velocidad, proporcionando un suministro constante de nutrientes para la próxima gran expedición. Mientras observaba la majestuosa flota navegando lentamente hacia Mandeville Point, rastros de flujos de datos seguían destellando en los ojos solitarios y arrogantes del Señor de Hierro. El breve tiempo que pasamos con el Aine ha terminado. En la ajetreada Gran Cruzada, los guerreros de hierro deben seguir superando nuevas dificultades, como el acero resistente, quemar más ciudades tiranas y exterminar por completo a más seres alienígenas. Sin embargo, durante este corto período de más de un año, aunque Perturabo nunca le reveló realmente ninguno de sus sentimientos a Elaine, sí sintió el amor y la amistad familiar que no había experimentado durante mucho tiempo. El distante Señor de Hierro nunca ha reconocido a nadie capaz de estar a su lado. Aunque nunca lo admitió, se benefició mucho de esta hermana de la Tierra de Arena Roja durante su largo y profundo intercambio de ideas. Diferente de una simple hermana mortal, y diferente a esos extraños hermanos primarcas. Perturabo vio la luz en ella y también vio las expectativas que su padre tenía para ella. El corazón resuelto del Señor de Hierro no anhela comprensión, y el único ser al que es leal y admira es el Señor de la humanidad. Durante la larga y ardua Gran Cruzada, los guerreros de hierro siempre corrieron al frente como martillos y puntas de lanza, eliminando todas las dificultades en la Gran Cruzada. Las bajas eran inevitables y, para la Cuarta Legión, eran algo habitual. Desde que participó en la Guerra a las Estrellas hace décadas, hasta ahora, Perturabo nunca ha cuestionado la voluntad del Señor de la Humanidad. Fue solo porque Perturabo recibió una pesada carga por parte del Señor de la Humanidad, el deber inquebrantable conocido como el Señor del Hierro. Sabía que todo lo que hacía un ser tan majestuoso tenía un significado correspondiente. Por lo tanto, aunque Perturabo y Elaine no se entendieron al principio, él nunca cuestionó el lenguaje astronómico. Ahora, el Señor de Hierro ve el potencial de la hija de Arena Roja. En el pasado, cualquier hermano primarca seguiría al pastor lobo para aprender, y Perturabo no fue la excepción. Él conocía a Horus y sabía que un general tan perfecto como Horus estaba calificado para servir como profesor. Sin embargo, su padre confió a su cuidado a una hermana joven pero prometedora, y la importancia de esto era evidente. Observó la majestuosa flota navegando lentamente hacia las profundas olas de color púrpura de la disformidad. Entre las sombras constantemente retorcidas y en constante movimiento, el Señor del Hierro recordó vagamente el ojo escarlata que había visto en las estrellas cuando era joven. Y
Y sangre y pesados susurros del Señor de las Calaveras persisten en el mar de almas, y sombras escarlatas, cargadas de auras violentas, aparecen y desaparecen en las olas de la disformidad. Sobre la sombra que bloquea el cielo, proyectada por la gigantesca montaña de calaveras, capaz de destruir la cordura, se yergue un horrendo trono de latón forjado con latón y lava. En medio del rugido que resonó en el océano ilimitado del cielo alto, el poderoso de la destrucción pronunció 8 sílabas y 8 palabras en un idioma antiguo y desconocido. La oscura frase que los combina a todos tiene una sola palabra simple para significar: sangre. En un instante, el azufre que llenaba el aire sobre la montaña de cadáveres y el mar de sangre fue arrastrado por el aura majestuosa del poderoso poder de destrucción. En ese momento, la masacre y la destrucción que se extendían por el territorio de Korn cesaron, y los innumerables vampiros y demonios ancestrales que recorrían el camino de los cadáveres en las llanuras llameantes también callaron. La poderosa voluntad del dios de la sangre sumió a sus siervos en el miedo constante, acumulando más ira y una ferocidad sanguinaria que en cualquier guerra anterior. Los demonios de Korn, llamados demonios sedientos de sangre, que ocupaban esta blasfema tierra quemada, también quedaron conmocionados por el rugido de su amo. El río escarlata de sangre y magma hirvientes ya no emitía los horribles gritos de los cobardes, y los innumerables cadáveres secados al viento que colgaban en el potro de ejecución también cesaron los delirios de los despreciables. Todos los símbolos de la furiosa voluntad del poder destructivo se detuvieron. El demonio de Korn, Salam, que estaba atado con 8 cadenas en la prisión del abismo y estaba siendo ejecutado por 88 hachas por una sentencia de 888 años, también detuvo sus dolorosos rugidos, al igual que los 8 demonios verdugos que sostenían las hachas estaban aturdidos en este momento, porque sus cuerpos blasfemos nacidos de la voluntad del dios de la sangre habían sido completamente conmocionados por su voz, y la capacidad de pensar también se perdió bajo la conmoción. Aquellos demonios de Korn que comandan múltiplos infinitos de 8 ejércitos del caos aún tienen la capacidad de pensar, pero a estos demonios que aún tienen la capacidad de pensar les resulta difícil comprender los susurros sagrados del dios de la sangre. Podían sentir claramente la rabia ilimitada que estaba casi condensada en sustancia sobre la fortaleza de bronce. Después de que Skarbrand, el gran demonio que una vez fue el más favorecido por el dios de la sangre, fuera exiliado del dominio de Korn, estos demonios de Korn nunca volvieron a sentir la ira y la sed de sangre del dios de la sangre, a pesar de que su ira sin fin simbolizaba las llamas sedientas de sangre que se elevaban desde el abismo quemado, devorando todas las almas cobardes en todo momento. Cada susurro del dios de la sangre simboliza que la sangre correrá sin cesar, y que asesinatos tan numerosos como los granos de arena del Ganges se extenderán por todos los mundos. Las estrellas serán abrasadas por su ira, y el mar de almas servirá por su voluntad. Cada rugido del trono de bronce perforará el velo de la realidad, desatando la guerra en toda la galaxia. Él saboreaba cada guerra del pasado y esperaba con ansias cada pelea del futuro. El odio y la ira sin fin son como las llamas ardientes en el fuelle que forjan el hacha afilada de bronce. La mirada del dios de la sangre observa todos los asesinatos y duelos, y cualquiera puede oír su risa violenta y rugiente. Es como una fiesta largamente esperada. Antes de que el velo del cielo supremo se levantara por completo con este violento impulso, la figura de color púrpura pálido fue la primera existencia en aparecer ante sus ojos. El dios de la sangre podía sentir claramente que la indescriptible inmundicia y corrupción avanzaban en las olas del tiempo. La alegría histérica y la tortura acechaban en la guerra sagrada, y 6 cadáveres retorcidos, suficientes para destrozar la razón, fueron arrojados a ella. En un instante, innumerables almas que aullaban en el mar de sangre fueron quemadas por la ira del señor de la calavera. Era obvio que la aparición del príncipe de la alegría lo enojaba extremadamente. Pero las olas del cielo supremo no cesaron. Inmediatamente después, emergió una figura encantadora, acompañada de una pluma de ave índigo. En la infinita y extensa red del destino, el sonido del pico del ave era extremadamente claro. Él espiaba constantemente el destino, siempre cambiante pero predeterminado. Susurros malignos, mezclados con 9 lamentos, se extendían por todas partes. Al final de una historia trágica e insondable, las plumas cayeron lentamente. Finalmente, el asqueroso y oscuro olor a descomposición se extendió, y su suave respiración reveló el silencio sepulcral de la madera podrida. 7 susurros desesperados provenían del antiguo patio. La vitalidad que se extendía por el jardín era igual a su llamada, alimentada por la plaga en el repiqueteo de la lluvia sucia.
Los susurros entumecidos y roncos siempre se mezclaban con el pegajoso sonido de los gusanos podridos retorciéndose en el pus. Su lamento es eterno y su misericordia sigue siendo la misma. En medio de 8 rugidos furiosos que casi crearon un tsunami en el mar de almas, se reveló la voluntad del dios de la sangre. Él no permitirá que la sagrada yihad sea distorsionada por el mal, ni permitirá que ninguna inmundicia ni corrupción toque a la presa ante sus ojos. Ella era el trofeo favorito del dios de la sangre. Su ira no tiene parangón, y las olas hirvientes de almas simbolizan la inmensa furia del ser más violento en los cielos más altos. Alzó en alto el hacha de bronce, lo suficientemente poderosa como para destruir fácilmente todo el dominio de Corne. La sombra de la gigantesca hoja, inconmensurable como una montaña, casi oscureció el cielo escarlata. Cualquier luz cegadora fue atenuada por la ira casi materializada del dios de la sangre. La sangre de los fuertes y las runas de Corne que fluían sobre la afilada hoja del hacha brillaban con fuerza. No importa cómo se describa. La gloria suprema en el trono de bronce, el rugido agudo y demencial, la masacre y el odio que se extienden por todo el universo material, o la aterradora ira del dios de la sangre que arde eternamente en el largo río del tiempo. Es la encarnación de la destrucción. Ante las miradas horrorizadas de todos los demonios, su furia y sed de sangre inagotables se solidificaron en una espada escarlata que atravesó el cielo y la tierra. Sombras tenues de color lavanda e índigo titilaron al otro lado del destino. Después, la alta figura de color verde oscuro pareció suspirar y esquivar la ira del dios de la sangre. Sin embargo, frente a la majestuosa hoja del hacha cuyo tamaño era difícil de medir, había una sombra dorada extremadamente tenue. Es más pequeña que cualquier luz en el reino de Corne, pero más sólida que cualquier otra figura. Su mirada despiadada desde el futuro distante y retorcido era como la mirada brutal del dios de la sangre mirando hacia el distante trono dorado. La fría llama dorada es su verdadero símbolo. El ladrón del fuego. El rugido del dios de la sangre resonó en el cielo más alto. Todos están muy familiarizados con el zombie que todavía se resiste en el trono dorado. En un instante, desde una perspectiva desconocida si fue en el pasado, presente o algún momento en el futuro, la existencia de todo el dominio de Corne quedó completamente destrozada. Las llanuras de tierra quemada construidas sobre los cadáveres habían sido destrozadas en gran parte por esta colisión de poder que era difícil de describir con palabras. Un vasto mar de sangre se derramó desde la magnífica grieta, vertiéndose directamente en el caótico y desordenado mar de almas, llevando a los psíquicos de 888 mundos a la locura, causando que 88 mundos demoníacos fueran completamente aniquilados en la colisión e incluso causando que la fortaleza de bronce forjada a partir del cráneo temblara 8 veces. En el mar de almas, el fino velo que conectaba el pasado y el futuro se rasgó lentamente. De él emergió una figura escarlata, fuerte y majestuosa. La ira del dios de la sangre se calmó gradualmente con la aparición del botín. Sin embargo, cuando vio los prominentes clavos de carnicero en la cabeza de aquella majestuosa figura, el mar del alma volvió a hervir como lava caliente. Sabía que debía ser ese maldito cadáver el que hizo algo. Cuando su furia, mientras vagaba por el río del tiempo, lo devolvió al mundo presente y destrozó el motor del corro del futuro, el cadáver derribó algo. El esclavo llamado Angron. Pero al dios de la sangre nunca le importa el número de esclavos. Los pequeños contratiempos ya no importan, y los despojos que no son de tu agrado, se pueden reciclar. En la feroz mirada del señor de las calaveras que recorre el pasado y el futuro, su presa elegida aún vaga por el mar de las almas. Una gran guerra está por llegar, se derramará más sangre y se cometerán más asesinatos. Pero al dios de la sangre nunca le importa de dónde viene la sangre. Incluyéndose a sí mismo. Y la existencia de la disformidad se remonta a una época extremadamente antigua, y el interminable conocimiento antiguo que contiene es suficiente para volver loco a cualquier erudito que la estudie. Sin embargo, su importancia es extremadamente significativa. Para la mayoría de las razas, ser capaz de desarrollar un motor de nave capaz de entrar en la disformidad simboliza que la raza tiene las cualidades necesarias para establecerse en la galaxia. En la antigüedad, cuando no existen muchos registros, los humanos dependían de esta tecnología como piedra angular y casi se convirtieron en un poderoso imperio que dominaba toda la galaxia. Ese fue un pasado desconocido conocido como la era oscura de la tecnología, y también es el futuro dorado que está fuera del alcance de los humanos hoy. En cualquier momento, cualquier historiador llegará al desesperanzado final del trabajo de su vida.
Sí, en aquella antigua era en la que coexistían la prosperidad y el caos, demasiada información se había dañado en el aumento irreversible de la entropía, se había perdido demasiada tecnología preciosa y la razón de todo ser humano que intentara explorar la verdad acabaría siendo devorada por la locura. Sobre sus cadáveres, aún marcados por la locura, yacían solo fragmentos de información fragmentada, antigua e incluso incomprensible. Estos contenían tan solo un breve relato de una guerra brutal conocida como la Rebelión de Hierro, y sus consecuencias e impacto. La marcha de la humanidad hacia un nuevo futuro se vio completamente truncada por este caos indescriptible. La tecnología inteligente conocida como IA fue abandonada y una gran cantidad de tecnología antigua fue sellada. Quienes descubrieron los secretos fueron en su mayoría pulverizados por el tiempo, mientras que quienes los exploraron a menudo quedaron manchados por la locura. El imperio humano solo puede seguir avanzando cojeando. Sin embargo, los buenos tiempos duraron poco. A medida que el imperio de la humanidad entraba lenta y fatigosamente en su 25 milenio, las caóticas tormentas de la disformidad, traídas por los restos del antiguo imperio, se extendieron por toda la galaxia, dando paso a una larga era conocida como la Era de los Conflictos. Esta era no solo provocó que las energías malignas de la disformidad permearan gradualmente el universo físico, sino que también cortó por completo las conexiones entre los imperios de la humanidad durante la era oscura de la tecnología. A partir de entonces, la oscura era tecnológica que una vez existió con la razón y el progreso fue llamada la Vieja Noche por los humanos que luchaban por sobrevivir en la oscuridad sin fin. Si la rebelión de hierro fue un golpe casi fatal para el imperio humano, entonces esta tormenta de disformidad, nacida de los restos del antiguo imperio, destrozó por completo el imperio humano. Cuando una oscuridad desbordante cubrió por completo los cielos de cada mundo, cualquier nave que se adentrara en la disformidad en busca de las rutas antaño prósperas perdería contacto. En el aterrador silencio entre las estrellas, en incontables mundos humanos de la galaxia, toda racionalidad se derrumbó como si hubiera perdido sus cimientos. Su orgullo fue completamente derrotado por la oscuridad infinita, y su orden continuó retrocediendo hacia la locura y la brutalidad. Obviamente, el impacto de esta tormenta de disformidad fue mucho más grave de lo que los humanos imaginaron. Esta tormenta, que desintegró por completo el imperio humano, duró 5000 años. Durante este periodo, innumerables mundos humanos perdidos fueron ocupados y oprimidos por diversos alienígenas y mutantes, o incluso por cultistas aún más inmundos. Esto ha llevado al hecho de que ahora la gente está en todas partes y está contaminada por la energía maldita de la disformidad. Magos, hechiceros, psíquicos. Sus nombres varían en cada mundo, y la única característica de este grupo es su estrecha conexión con la disformidad. Con este extraordinario talento, superior al de la gente común, a menudo pueden invocar el viento y la lluvia en los mundos perdidos en los que se encuentran, o introducir cosas más peligrosas y sucias en este mundo. El caos y la ignorancia continuaron hasta el 30º milenio. Tras 5 milenios de oscuridad infinita, la inmensa tormenta disforme que azotó toda la galaxia finalmente se disipó lentamente. Se restableció un nuevo imperio originado en el planeta natal humano, Terra, y en la espada llameante del Señor de la Humanidad, comenzó una gran guerra para conquistar toda la galaxia. Sí, hasta el día de hoy, el imperio de la humanidad aún utiliza el antiguo motor de disformidad. Sin embargo, los tiempos son diferentes. En el oscuro universo del 30º milenio, nada es más peligroso que sumergirse en la caótica disformidad. La disformidad, que ha experimentado toda la era de los conflictos, está llena de peligros incomprensibles capaces de disolver la razón. Además, en el subespacio, los conceptos de tiempo y espacio no existen en absoluto. Cuando una nave ingresa a un canal de disformidad relativamente estable desde Mandeville Point, la grieta de disformidad más estable del sector, puede llegar a su destino demasiado pronto o demasiado tarde. Puedes volver del futuro al pasado, y puedes ir del pasado al futuro. Debido a sus características extremadamente especiales, los peligrosos y desconocidos canales subespaciales en el 30º milenio son extremadamente peligrosos. No importa cuándo ni dónde, uno debe proceder con cautela a lo largo de las rutas warp abiertas. Si uno queda atrapado en la turbulencia y las tormentas de este mar de almas, entonces cualquiera sabrá que el próximo viaje estará lleno de peligrosas incógnitas, ya sea estar rodeado de peligrosas criaturas de la disformidad, o quedarse sin suministros durante el largo viaje, o simplemente ser arrastrado por la tormenta y completamente perdido, para nunca regresar al universo material.
Sin embargo, a pesar de los constantes peligros que acechan en este mar caótico y desconocido, la gran travesía del Imperio humano solo puede depender de este peligroso medio para atravesar los mares estrellados, porque quienes han experimentado la era de los conflictos no están dispuestos a esperar el nacimiento de nuevas tecnologías. Ese glorioso pasado ha sido durante mucho tiempo una historia antigua desconocida. Para la humanidad, que ha luchado durante 5000 años, el momento de regresar al cielo estrellado desde la oscuridad infinita es suficiente para conmoverla profundamente. De hecho, nadie sabe cuándo llegará la próxima tormenta de disformidad a gran escala, y nadie sabe si la era del conflicto, que ya ha sido suficientemente dolorosa para la humanidad, se convertirá en otra vieja noche. Por lo tanto, en Terra, el planeta natal de la humanidad, el Señor de la humanidad construyó una majestuosa estructura llamada la Antorcha Estelar. Esta canalizó su incomparable poder psíquico, encendiendo una luz resplandeciente en la disformidad que iluminó toda la galaxia y la utilizó para guiar las naves humanas y evitar que se perdieran en ella. De esta manera, durante este breve período en que la tormenta disforme se disipa, el Imperio humano puede seguir las rutas aún seguras para recuperar los mundos perdidos dispersos por toda la galaxia. Esta es también la base para que el Señor de la humanidad lance una gran expedición a toda la galaxia. Esta es también la base del coraje de la 12ª Legión para navegar directamente hacia la disformidad. No importa cuándo ni dónde, la luz de la Sagrada Tierra los protegerá y nunca perderán su camino. Y el turbulento flujo de almas de los altos cielos golpea constantemente la base Heller, y la intensa niebla púrpura envuelve constantemente el frente de la resolución resuelta. La 13 Flota Expedicionaria no navega por ningún canal subespacial seguro en este momento. Se dirigían lentamente hacia las profundidades del Maelstrom, donde las caóticas tormentas de disformidad llenaban el aire. En el pasado, esto habría sido sin duda un acto suicida. Porque la profunda lección que la humanidad ha aprendido a lo largo de la era de los conflictos es no intentar adentrarse en el mar de disformidad, plagado de interminables tormentas de caos. Demasiadas vidas y tesoros han sido completamente devorados por las caóticas tormentas. Sin embargo, en ese momento, una gran cantidad de piedra negra excavada previamente en la zona estelar ya se había incrustado en el ariete de la nave. Tras varios meses de investigación apresurada, Red Hack finalmente descubrió cómo controlar la posición antipsíquica de este material. Pero, supondría una enorme carga para el navegante que conduce la posición de Heller. Impulsado por la postura antipsíquica del Blackstone Ram, este acorazado de clase Glorious Queen es como un majestuoso rompehielos. Con su pesado ariete y su postura antipsíquica para despejar continuamente la niebla y la tormenta que se avecinan, toda la flota navega lentamente hacia esas zonas caóticas inexploradas. El precio es que los ojos de los astrópatas y navegantes, cegados por el Astronomicon, derraman constantemente lágrimas de sangre y cargas pesadas. Esto significa que si la expedición no puede completarse antes de que todos los navegantes mueran, la flota de la expedición se perderá para siempre en las aguas profundas de la disformidad. Hasta que la racionalidad de todos sea completamente absorbida por el caos. La turbulencia de la disformidad continúa, atravesando incontables mundos muertos, sumidos en un silencio sepulcral, y una gran cantidad de mundos demoníacos capaces de distorsionar cualquier cordura. La magnífica sombra sigue navegando con firmeza en el mar de almas, rumbo al infinito horizonte agrietado. Y el profundo resplandor púrpura de la disformidad brilló a través del puente, iluminando la majestuosa forma del Primarca. Las olas del mar de almas se reflejan constantemente en las pupilas doradas del Primarca. Khan. ¿De todo lo que te conté, aún lo recuerdas? Elaine le preguntó suavemente al guardia que estaba a su lado. Podía ver la confusión en la mente del heredero. Sí, para la mayoría, esta expedición al final del Maelstrom debe haber parecido una locura. Incluso los astartes, que estaban cerca del Primarca, no podían adivinar sus pensamientos. Ante la pregunta de su madre, Khan asintió levemente en silencio. Bajo las órdenes del Primarca, la 13ª Flota Expedicionaria navegó hacia las profundidades de la disformidad de una manera casi suicida. Aunque hacía tiempo que había dejado de cuestionar a su madre, la situación cada vez más dura estaba en todas partes. Incluso si la conciencia férrea de los astartes no se contaminara por este loco viaje, desde que la 13ª Flota se desvió de su curso original bajo las órdenes del Primarca y se dirigió más profundamente al Maelstrom, noticias caóticas han inundado el departamento de municiones.
Cada día, una gran cantidad de tropas auxiliares mortales de la flota caían en la locura, o el metal del casco de un determinado barco era corroído por la carne y la sangre, e incluso nacían algunos seres retorcidos indescriptibles. Incluso el navegante podía sentir con claridad la impredecible tormenta disforme que se cernía sobre esta magnífica flota. Las numerosas y peligrosas criaturas disformes que habían rugido y acechado durante mucho tiempo también observaban a estos colosos de acero. Tras ellos venían criaturas disformes aún más peligrosas, incluyendo algunos demonios inmundos de diversos mundos demoníacos. Afortunadamente, cuando más y más criaturas sucias intentaron mirar dentro del grueso casco, la gruesa barrera llamada Helliers Stand bloqueó por completo esas sucias vistas. Sin embargo, tal vez el ejército auxiliar mortal y los navegantes y sacerdotes técnicos que los acompañaban no entendieron las órdenes de Elaine, pero todos los astartes de los hijos de las montañas nunca habían cuestionado a su madre. Sí, desde que estos astartes recibieron semillas genéticas por parte del Señor de la Humanidad, el instinto de obedecer órdenes se solidificó en sus genes. Cuando estos tenaces perros de guerra dieron la bienvenida al regreso del primarca, este instinto se amplificó aún más después de que se conectaron con la madre de los genes a través de la sangre. Ningún Astartes cuestionaría este viaje suicida a la disformidad, ni temería la creciente tormenta de caos y desorden, pues los lazos de sangre de los primarcas unían estrechamente las mentes de todos. Compartieron el espíritu de lucha del otro y bebieron la ira del otro. Aunque este viaje seguramente será peligroso. Sí, aunque llevas 100 años luchando por toda la galaxia, todavía hay muchas cosas que no entiendes. ¿Cómo? La disformidad. Aunque la verdad imperial nunca ha explicado la existencia del destino, ni las cosas desconocidas que vagan constantemente por la disformidad, tampoco niego la obsesión de mi padre. Para los humanos, hay cosas que es mejor conocer menos. Y aún así. Como vuestro primarca, debo cumplir con ciertos deberes importantes, al igual que mi hermano Sanguinius se preocupaba a menudo por la sed de sangre de su prole. El tono de Elaine se volvió más serio. Desde su regreso, la maldición de ira sangrienta que sufre cada uno de sus descendientes se ha vuelto más severa que el día anterior, y la ira histérica se está filtrando gradualmente en la voluntad de estos astartes. Durante el largo viaje a través de la disformidad, el primarca podía oír el rugido furioso del dios de la sangre en todo momento. De hecho, desde el momento en que entró en la disformidad, la voluntad del dios de la sangre había estado observando la flota. La majestuosa grieta que conduce directamente al reino de Corne es el campo de batalla preparado por el señor de las cráneos para su nueva presa. Cualquiera que intente capturar a su presa será perseguido por los sabuesos de carne hasta el final de sus vidas. Esta es la razón principal por la que la 13 flota expedicionaria no se ha perdido en la caótica tormenta de la disformidad, incluso después de recorrer más de 888 terras estándar. Las olas de fuego que ondulan en la disformidad están por todas partes, y los cuernos que simbolizan la guerra suenan constantemente. Él anhela más sangre, anhela más cráneos, anhela más gloria. En verdad, un destino inevitable se cierne sobre ti, y un terror irresistible te ve como su presa. Él anhela que caigas en una locura sin fin, y que toda la legión se sumerja en una lucha sin fin. El océano ilimitado del espacio disforme se desgarró en una brecha escarlata por el pesado cuerno, y la cortina del mar de almas se levantó. Él será nuestro enemigo eterno. Los pálidos ojos dorados del primarca reflejaban el cielo escarlata de todo el reino de Corne. Las disputas sangrientas se forjan en un futuro lejano, pero su precio se exige desde el pasado. El traicionero destino exige constantemente el precio del cambio a la recién nacida 12 Legión. Su madre está intentando sacar sus diminutas figuras del abismo con sus propias manos. Su presencia y se llama Corne. Y